Construimos el futuro entonces teniendo conciencia, creando redes con los cercanos y los lejanos, apropiando y modificando y adaptando lo que ya existe, pero necesitamos tiempo para pensarnos, tiempo para revisar esas cosas y tenemos un apoyo y una misión de unas cabezas que son las que permiten que esto sea posible, ¿cierto? Bueno, yo a todos esos conceptos que reúnes le agregaría, digamos que un factor y finalmente es el tema del error, ¿cierto? El error como derecho, el error como posibilidad y el error como oportunidad. Hola, mi nombre es Claudia Castiblanco, hago parte del equipo de docentes de Pascual Bravo que integra el laboratorio Creamos Futuros. Estoy acompañada de Lina María Ortiz Quimbay, la decana de la Facultad de Producción y Diseño del Pascual Bravo, y acabamos de terminar el primer encuentro de líderes creadores de lo imposible. ¿Qué implica en un proyecto como el laboratorio de Creamos Futuros la participación de una universidad pública? Frente a la pregunta, Claudia, yo creo que es muy importante cuando nosotros digamos que nos llega este proyecto. Sin duda alguna cobra muchísima relevancia cuando una universidad de carácter público que le apuesta de manera tan insistente y de manera tan directa al tema del desarrollo pues en los procesos formativos, de todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, genera, digamos que una necesidad primero de entender qué es eso de futuros, que muchas veces pues pareciera estar como muy instaurado en el ámbito más, no sé si poético, personal, ¿cierto? O sea, cuando hablamos de un futuro estamos hablando de algo que no ha pasado, pero indiscutiblemente quienes estamos en las áreas creativas sabemos que básicamente trabajamos bajo una metodología o bajo una apuesta muy proyectual que involucra el hecho de diseñar el futuro, sin nombrarse de esa manera. Entonces yo creo que cuando llega este término a nosotros, pues cobra relevancia decir, bueno, venga, entendamos muy bien y aprendamos entre todos qué es eso de diseñar el futuro, cómo hilamos eso a las apuestas que hoy como institución tenemos, que además el hecho de ser una universidad pública, como lo mencionas, es digamos que es una validación también de entender que el futuro es de todos, no de algunos. Y yo creo que es ahí donde también cobra muchísima relevancia el tema de cómo se democratiza, en este caso para nosotros, el conocimiento y empezamos a tejer esas posibilidades de una manera más cercana y pues con una incidencia social. El impacto y la participación de instituciones públicas, privadas, locales, nacionales e internacionales en una apuesta de construir una red, un equipo de trabajo donde nos comparamos, nos compartimos, nos trasladamos en términos, como dices tú, de democratizar ese conocimiento que lleva cada una de las instituciones, sus saberes, sus haceres y su tiempo de existencia, pues lleva también como unas cuotas de identidad individual, ¿cierto?, de cada una de estas instituciones. Para el Pascual, la presencia de la Escuela Pública de Diseño creo que ha sido una de las claves de por qué hemos estado participando y por qué efectivamente dijimos sí, nos subimos a esta apuesta. Si bien tú lo dices, no lo denominamos como creación de futuros en los procesos de diseño, sí teníamos unos lineamientos de pensamiento que se conversan y que permitieron que llegáramos a este punto con lo que ha logrado el Pascual en los últimos 10 años que lleva la escuela funcionando y los últimos 5 años que ya tienen unos programas profesionales ya graduados en el medio con un impacto, digamos, directo y real en la transformación social que estamos apostando. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros a generar esos futuros en ese momento que no lo estamos nombrando como futuros, pero que sí logramos hacer unas transformaciones que hoy ya sí se evidencian en que estamos aplicando una metodología que podíamos no tenerla nombrada de esa forma, pero que estaba conversando con las nuevas miradas y apuestas que hay en el sur? Yo creo que, bueno, son como varios
como varios enfoques. El primero, pues voy a referirme sobre todo a eso primero que mencionas y es el tema de la red. Para nosotros es claro y creo que no solamente por nuestro carácter público, sino además, digamos que por la vocación de ser una institución de educación superior, creemos fielmente en que la co-creación y la colaboración hacen parte del desarrollo más, digamos que sinérgico, ¿cierto? Que uno puede hacer. En este caso, nosotros muy instaurados en por ejemplo, en las 4 hélices, ¿cierto? O sea, entender cuál es la articulación que tenemos con la empresa, con la sociedad y con el gobierno para poder decir, bueno, aquí hay una sinergia que permite que las cosas sean posibles. Ahora, al interior de la universidad, que ha sido una de las apuestas también que han tenido los espacios de pensamiento, es cómo empezamos a entender que aquí no hay verdades absolutas, y yo creo que eso es lo más bonito también de instaurarnos por lo menos en un campo de saberes, ¿cierto? Que cuál es la verdad del futuro, pues hoy no la tenemos, así como no sé cuál es la verdad del diseño, tampoco lo tenemos, o sea que hay una cantidad de posibilidades que hacen posible, valga la redundancia, que varias voces se sumen para lograrlo. Entonces, creo que ahí el tema de la red, de entender cómo se sienta una universidad pública con una universidad privada, pero también con una universidad de un territorio ajeno a estas capitales, ¿cierto? Con unas problemáticas sociales tenaces, un montón de cosas que uno dice, bueno, venga, una universidad internacional. Entonces, es como que la suma de voces hacen posible una mirada muchísimo más holística y 360 grados de un concepto que además no tiene una sola verdad o no tiene una sola apuesta o no tiene una sola respuesta. O sea, es como aquí estamos tratando de, en el diálogo, encontrar maneras que para nuestro carácter formativo es la mejor manera de orientar a nuestros futuros diseñadores o profesionales en cómo pensarse el futuro, ¿cierto? De una manera más... retomo un poquito como el tema de esas palabras que surgen, por ejemplo, a través de nuestros rectores. Decía, ¿cómo validamos que el futuro realmente está en nuestro presente y cómo hacer consciente a nuestro estudiante que el presente hace parte de ese futuro y que se convierte casi que en esa continuidad que hace posible que las acciones que yo estoy tomando hoy son realmente el escenario que me va a acercar a ese futuro deseable o a ese futuro pues al que yo me quiera, el que yo quiera visionar. Entonces creo que ahí hay un tema importante, es aprender todos de todos. Creo que nosotros por nuestro carácter tecnológico, por ser una institución de educación superior pública, por tener de cerca o de la mano, digamos que estas grandes áreas como la ingeniería, que además empieza a generar una cohesión también con esos procesos de creación desde otras miradas o desde otras disciplinas, ayuda muchísimo a que podamos aportar desde ahí, ¿cierto? Desde lo que nosotros sabemos, así como las otras universidades logran aportarnos a nosotros esas otras miradas. Entonces creo que ahí desde las redes es una estrategia que indiscutiblemente pensarnos en comunidad es una manera de caminar un presente bastante complejo, ¿cierto? Difícil para las universidades, o bueno, difícil creo que hoy para la humanidad completa, pero que nos ayuda a acercarnos a futuros más posibles, ¿cierto? Entre más seamos, más vemos, más colaboramos, pues con seguridad que las acciones llegan más rápido. Y ahí estaría como un elemento clave de porque es un laboratorio, ¿cierto? Esta posibilidad de la experimentación, del encuentro, del compartir y el también ver cómo lo hace el otro para mirar si yo retomo, modifico, comparto o mantengo ciertas maneras de hacer. Nosotros hemos ya tenido una experiencia en Argentina, ¿cierto? Vivimos esta experiencia aquí en Medellín, que creo que fue muy enriquecedora para cada una de las instituciones, pero sobre todo, como dices, para nuestros estudiantes y emprendedores que participaron en el evento. Y estamos a la espera de lo que va a pasar en el tercer evento y último de este año, que va a ser en Popayán y en San José de Quilichao, donde conocemos efectivamente otros territorios, ¿cierto? Y esta noción de laboratorio empieza a cobrar mucho más
forma y claridad para quienes participan y también para nosotros que lo hemos estado pensando y diseñando. En lo que se le ofrece a los estudiantes o lo que se le ofrece a los emprendedores, particularmente nuestros, está la riqueza de conocer otras maneras, ¿cierto? De trasladarse en el espacio sin salir de casa, literalmente. Pero también está lo que logramos cuando sentamos a los 3 rectores a conversar, ¿cierto? Es encontrar, como dices tú, unas cabezas que tienen unos poderes de decisión y empiezan a ver que, ay, sí, hemos hecho cosas parecidas, nos podemos seguir juntando, queremos transformar ese futuro pensando en nuestros estudiantes, pensando en la forma también en la que se enseña. Y aunque no se nombró de esa manera, se hacen otras nuevas alianzas, se crean otros reconocimientos en esos haceres que son vitales para poder que ese laboratorio genere unos productos, unos resultados, unas nuevas experiencias y, por decirlo así, nuevos futuros en el campo particularmente para nosotros de la educación, ¿cierto? En ese orden de ideas, con eso que ellos nos compartieron, con eso que conversaste muy amenamente con los rectores, habían unas conclusiones que nosotros les preguntamos al final, ¿cierto? De un intento de compromisos con esa educación del futuro, esa educación del mañana. Y el evento se llamaba Creadores de lo Imposible. ¿Cuál crees que ha sido lo más difícil, lo imposible, que hemos logrado superar y concretar como una realidad que ya no es un futuro, sino un presente para nosotros dentro de este laboratorio de este año? Bueno, yo creo que pues uno de los retos más grandes que nos ha llevado, digamos que a estar viviendo este futuro imposible en este momento, tú lo mencionabas ahora y creo que fue algo muy bonito y es empezar a entender, ¿cierto? Que las realidades que nos cobijan, nos abrazan y nos duelen muchas veces a las organizaciones no son únicas. ¿Cierto? O sea, empezar a darnos cuenta cuando viajamos a kilómetros por allá en Mar del Plata, sentarnos con el rector, con los profesores, con los mismos estudiantes, con la misma comunidad que habita una ciudad, con las empresas y darnos cuenta que muchas veces el problema allá es el mismo que tenemos acá, solamente que de pronto se nombra distinto, ¿cierto? O sea, creo que ahí es como, hey, no estamos solos. Entonces yo creo que encontrarnos desde la humanidad, creo que ha sido uno de los factores más, para mí, más enriquecedores, ¿cierto? O sea, que ha logrado entendernos o hemos logrado entendernos como comunidad, que los futuros son más similares de lo que pensamos, ¿cierto? Y que muchas veces no es un imaginario que está por allá en la mente del rector de la Atlántida o del rector de colegiatura o del rector nuestro, sino que no, hay cosas que nos unen desde la naturaleza propia que cada institución tiene, pero que sin duda es, hey, los logramos sentar. Y básicamente cuando se recogen, digamos que esas conclusiones o esas posturas que los rectores hacen también en nombre de sus instituciones, finalmente es, venga que el dolor es el mismo, el interés es el mismo y que mejor que estemos hoy por lo menos pensándonos en comunidad cómo hacer posible que todos lleguemos a ese futuro desde su propia naturaleza, porque creo que lo bonito ha sido también no nos estamos sentando para parecernos unos a otros, ¿cierto? O sea, no es un tema de cómo instauramos pues un tema estándar o un molde ideal de futuro para las organizaciones de educación superior, porque claramente todas tenemos unas necesidades y una naturaleza propia. Pero llegar como a esa conclusión de decir, venga, que nos unen más cosas que las que realmente nos separan, eso solamente se logra llevando a cabo este tipo de encuentros, este tipo de iniciativas, este tipo de proyectos, este tipo de alianzas. Porque si no en el día a día, que es lo que nos pasa a los seres humanos, pero si eso lo emulamos a una organización es exactamente igual, lo que nosotros tenemos es falta de tiempo. Y la falta de tiempo
pues nos impide sentarnos a conversar, se nos impide, venga, ¿qué se está soñando usted? O sea, o a qué le está doliendo, o en qué le puedo ayudar, o venga, ¿cuál es su sueño? ¿Cuál es su aspiración? Realmente el día a día se nos está volviendo en resuelva el chicharrón del día a día y viva el momento del hoy, pero entonces creo que se nos ha vuelto una manera muy automática de operar a nivel personal y a nivel organizacional, que este tipo de encuentros lo que valida es la posibilidad de conciencia. Y creo que eso nos ayuda también a decir, hey, estamos haciendo una pausa con todo lo que implica un evento, con todo lo que implica un proyecto, pero es la pausa para pensarnos. Y yo creo que es ahí donde ya empieza a cobrar como relevancia de, venga, creo que ese sí es lo imposible, porque es lo que hoy no estamos teniendo tiempo de hacer. Sí, efectivamente hoy el tiempo para pensarse es reducido, el tiempo para mirarse es acotado. En estas dinámicas y en estos ADNs institucionales hay una serie de herramientas que cada uno ha logrado desarrollar, ha logrado fortalecer, digamos, tiene como claro y puede compartir, ¿cierto? ¿Cuál es la del Pascual? ¿Cuál es la herramienta? Bueno, yo creo que pueden ser muchas o pueden ser muchas que convergen en la manera más en cómo aplicamos la herramienta, ¿cierto? Yo no sé si por salud mental o por una manera muy personal, yo siento que a veces no es pensar que tenemos que diseñar o que tenemos que crear o descubrir el agua tibia, sino cómo utilizamos lo que realmente tenemos para volver mucho más productivo lo que ya estamos haciendo, ¿cierto? Es decir, aquí hay muchos procesos que se han venido instaurando a nivel, pues como ya iniciativas y casi que políticas muy institucionales de cómo opera la academia. Eh, Pedagogías, didácticas que están instauradas dentro de una aula de clase que nos permite decir, venga, usted ya forma, pero ¿qué pasa si forma bajo una metodología o bajo un modelo proyectual que le permita poner un aprendizaje basado en retos, que no nos lo estamos inventando, realmente eso existe, ¿cierto? Pero llevarlo a cabo y encontrar nuestra propia manera de que eso pase, o sea, de que hoy nosotros operemos a partir de un proyecto integrador, que seamos capaces de decirle al profesor, venga, fulanito, háblese con peranito para que en verdad creen un proyecto conjunto, para que podamos traer una empresa y decirle a la empresa, venga, que usted tiene una necesidad y nosotros tenemos aquí un talento humano que es capaz de desarrollar y pensar eso que a usted le esté haciendo falta. Creo que es más un tema de cómo hemos logrado gestionar las herramientas que ya existen en función de una mejora constante para que el proceso educativo de nuestros chicos sea relevante y sea significativo. Entonces creo que realmente es como ahí donde yo veo el gran valor que nosotros tenemos, o sea, una disposición de herramientas como los proyectos de aula, pues que básicamente, o sea, es ese aprendizaje basado en retos o basado en problemas, trabajar con contextos reales o simulados, lograr tener hoy una estrategias y políticas que apalanquen el desarrollo académico dentro del aula, que eso pocas universidades lo hacen, hoy tener una plataforma de tránsito, tener unos espacios de pensamiento que de una u otra manera es decirle a la universidad lo obvio, pero que lo que hablamos ahorita, pues no hay tiempo, entonces venga, piense, ¿cierto? O sea, no solamente resuelva el día a día, sino que tomes el trabajo de pensarse. Y yo creo que eso es, o sea, vuelvo, insisto, no es un tema de qué hemos descubierto, sino cómo hemos dispuesto las herramientas para poder operar de una manera, a mi modo de ver, pues mucho más sana, ¿cierto? Pero mucho más impactante para nuestra comunidad. Creo que has dicho varias palabras claves que se pueden como recoger para ir cerrando nuestra conversación, que aportan en lineamientos muy pensando en que ese futuro sea posible. Uno es el tema de la conciencia, ¿cierto? El tema de yo tengo una claridad sobre quién soy, de dónde vengo, qué cosas me han marcado, qué cosas sé, qué cosas no sé, qué cosas puedo empezar a compartir y aprender de otros para generar estas redes y soportes que me permitan de alguna manera poder tener más tiempo, no ser más productivo. Dijiste que sea sano, efectivamente, y creo que no es un problema de ser eficiente, sino de ser
más seres humanos que permitamos el disfrute de eso que se hace en una conciencia y un cuidado de. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de diseño social, hablamos de esa potencia creativa que tienen las personas que al compartir y reconocer eso que son, al aprovechar estas metodologías que ya existen y que nosotros hemos adaptado a nuestro propio público, porque tenemos un perfil de estudiante particular. Hemos visto que lo encontramos en varias partes, pero de unas características propias, y mostrarles a ellos que si se apropian de esas metodologías, si se creen esas historias, lo imposible se vuelve posible, y se vuelve posible en muy poco tiempo, porque nosotros desarrollamos un proyecto de aula en 4 meses máximo, si lo hacemos desde el principio. Normalmente lo hacemos en 16 semanas, 8 semanas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una apuesta, una transformación muy concreta, una transformación, creo que, como dices tú, muy cuidada en cómo le entregamos para que ese ADN nuestro tecnológico, que está preocupado por una transformación concreta de un objeto que se pueda aplicar, que se pueda usar, no solo se quede en el objeto, sino que también toque al ser humano y por ende impacte su entorno, impacte su familia, impacte como esa sociedad en la que nosotros estamos, ¿cierto? No en balde estamos hablando de Medellín. O sea, creo que no es gratuito que esto pase en esta ciudad. También estamos hablando con una ciudad que es compleja, ya lo vimos cuando estuvimos allá. Mar del Plata es muy bello, pero también en Argentina están pasando cosas que son social y políticamente complejas, económicamente también. Y ya lo dijiste, vamos para un territorio que sabemos que tiene también otras complejidades, digamos, más latentes, que nosotros las podemos haber pasado en otro momento. Construimos futuro entonces teniendo conciencia, creando redes con los cercanos y los lejanos, apropiando y modificando y adaptando lo que ya existe, un poco como recreándolo y dándole un nuevo significado, dándole una apropiación de eso que ya existe, porque tenemos un enfoque y un sentido. Pero necesitamos tiempo para pensarnos, tiempo para revisar esas cosas, y en términos de universidad es importante que esos espacios existan, porque es la universidad quien genera esos puentes con la sociedad, y tenemos un apoyo y una misión de unas cabezas que son las que permiten que esto sea posible, ¿cierto? O sea, es como una viola que sube y baja constantemente, como hablando de estas máquinas de ingeniería, ¿cierto? Si desde la base, con el trabajo que se hace con el estudiante, esto no pasa, y si la cabeza no lo permite y no lo piensa, esto no se genera, ¿cierto? Creo que ahí están como los ingredientes del laboratorio. El laboratorio nuestro conversa con otros laboratorios que también se están dando en la ciudad, que se están dando institucionalmente, que tienen por separado cada una de las instituciones. La Universidad Atlántida tiene su laboratorio de creación de futuros. Nosotros tenemos nuestro laboratorio global para la educación a lo largo de toda la vida. Son como apuestas institucionales que, sin nombrarlo o sin haberlo tenido como principio de base, están apostando a lo mismo. Y ahí creo que es lo que nos ha permitido tejer en conjunto espacios de formación como el que estamos haciendo, eventos como el que estamos haciendo, incluso la propuesta de una segunda fase de este mismo proyecto para ir ya a territorio, a empezar a prototipar futuros. Ya es claro el impacto que vamos a tener nosotros dentro de nuestra institución. ¿Cuál crees que sea el impacto en la sociedad nuestra, en términos Medellín, Colombia? Bueno, yo a todos esos conceptos que reúnes, que estoy totalmente de acuerdo y que validan, digamos, que ese sentir de lo que es un laboratorio, le agregaría, digamos, que un factor que converge directamente en ese concepto de laboratorio, lo tocamos mucho con los rectores, y finalmente es el tema del error, ¿cierto?
el error como derecho, el error como posibilidad y el error como oportunidad. Entonces creo que ahí el error nos permite también entender que muchas veces esas resoluciones a esas problemáticas o a esas necesidades de transformación o de construcción de futuro, diseño de futuro, eh, se permite, digamos que el entendernos desde la humanidad, ¿cierto? O sea, que finalmente es como que a veces hay una sobreexigencia en pensar que todo lo que tenemos que diseñar o todo lo que tenemos que hacer debe conllevar a un resultado impecable y sin errores siempre, ¿cierto? Y más nosotros académicos que de hecho estamos formados por muchas escuelas donde efectivamente el error se castiga, el error se invalida, ¿cierto? Creo que la gran transformación que tiene el tener apuestas como el Laboratorio Global del Aprendizaje para Todos o tener iniciativas como el Laboratorio de Diseño de Futuros de la Universidad de la Atlántida, o sea, este tipo de escenarios lo que permite es vincular dentro de la academia, que ya por sí conlleva el margen de error muy al límite porque usted pierde o gana. Pues esa es la realidad de una universidad, ¿cierto? ¿Cómo se empieza a transformar para entender que acá habitan humanos, ¿cierto? Seres humanos que además tienen posibilidades de equivocarse, de aprender de sus errores, ¿cierto? Y creo que es una palabra muy gastada, no me gusta utilizarla mucho, pero no encuentro otra, pues como que me ayude a describir lo que quiero decir, y es que además somos una sociedad resiliente que necesita aprender de su historia. Creo que la sociedad hoy nuestra, que comparte, así sean en contextos distintos, muy en lo que mencionabas ahora de Argentina, particularmente de Mar del Plata, de lo que pasa en Popayán o lo que puede pasar en una ciudad como Medellín, como territorio. O sea, ¿qué es lo que tenemos que aprender como territorio para poder proponer futuros deseables, viables, pero también aprendiendo de esos errores que eventualmente la historia también nos ha marcado? Porque no es solamente el laboratorio que hace, la universidad es el laboratorio de la vida, que hoy cada vez nos ha dicho, venga, aprenda de esto, porque finalmente es la manera en cómo se da realmente un aprendizaje significativo. Entonces yo creo que para nuestra sociedad que hoy se abre la posibilidad de entender el concepto de laboratorio como un espacio de pensamiento y de posibilidad para el error y la construcción y oportunidad que se da a través de los errores, creo que es cambiarle también como el chip sobre todas estas nuevas generaciones que además vienen con una sobreestimulación y una, no sé si la palabra sea, pero vienen como predispuestas a una susceptibilidad al fracaso muy grande, ¿sí? Que hoy hablemos de, venga, que es que equivocarse hace parte del proceso. Yo creo que eso cognitivamente al joven, a la persona, empieza a cambiarle su manera de ver las cosas, porque ya uno no piensa me equivoqué, sino estoy en un proceso de construcción y de aprendizaje constante. Perfecto. Creo que a eso lo único sería sumarle como que hay una apuesta al contacto. Tú lo dices, tenemos un perfil de generaciones que vienen muy sobreestimuladas, pero al mismo tiempo muy aisladas, muy solas, muy temerosas de ese contacto, de esa aprobación, de esa aceptación del otro. Y cuando en un laboratorio yo empiezo a ver que efectivamente yo exploro, me equivoco, lo que me sale el resultado de esa equivocación abre otra puerta para explorar otra cosa que puede servirle a otro o que el otro en su equivocación también me puede aportar a mí, me saca la burbuja de ese aislamiento y por eso los retos son una apuesta interesante pedagógicamente, pero también me permite el ver que es que, como dijiste, igual que las instituciones, no estamos solos, estamos viviendo procesos, emociones, sentimientos que otros también están viviendo y que tramitan de otra manera, ¿cierto? Y que eso es lo que permite también volvernos cada vez más resilientes frente a nuestros propios procesos. Creo que quedan muchas cosas por conversar. Con Lina siempre es un placer, uno con Lina puede durar horas hablando,
Pero creo que hay unos temas que vamos a dejar para una segunda versión de podcast que son parte de lo que nosotros estamos aportando al laboratorio. Muchas gracias por este ratico. Esperamos que haya sido productivo, interesante, entretenido por lo menos. Muchas gracias, no, esperamos que sigamos abriendo estos espacios de conversación. Creo que hace parte también como de esa apuesta que queremos dentro del proyecto, dentro de lo que es un laboratorio, pues un laboratorio sin diálogo y sin conversación creo que no sería viable. Entonces, bueno, nada, los esperamos a seguir escuchando las próximas conversaciones. Gracias.